Para poder crear una escena en el espacio de Star Wars se necesitan de millones de dólares y cientos de artistas de CGI trabajando en conjunto para poder crear solamente una de estas escenas. Pero hoy voy a recrear una escena de Star Wars del Halcón Milenario sin nada de presupuesto y te voy a explicar todos los pasos que tienes que seguir para que tú también puedas crear tu propia escena de Star Wars en el espacio. Cuando tenía 15 años hice mi primera escena de Star Wars y la verdad no salió exactamente como yo esperaba. Después de eso hice algunos otros experimentos con naves espaciales, pero nunca me animé a crear una escena completa otra vez. Entonces, con el conocimiento que he adquirido en más de 11 años de dedicarme a los VFX, voy a crear una escena completamente nueva de Star Wars. Y voy a hacer que mi yo de 15 años se sienta orgulloso de seguir este camino de los VFX. O por lo menos eso es lo que voy a intentar. Lo primero que voy a hacer es crear un pequeño storyboard tomando como referencia este pequeño Millennium Falcon que tengo desde los 5 años. Tomé algunas fotos de los ángulos donde me imagino que irá la cámara en la escena 3D dentro de la computadora. Lo metí a ChatGPT y me generó estas imágenes para poder tomarlas como referencia al momento de montar la escena final. Estas escenas que vamos a recrear del hiperespacio están basadas en las películas modernas de Star Wars, donde se puede ver este túnel color azul donde viajan las naves en las películas, así que nos tenemos que fijar en recrear bien estas tres cosas: el halcón milenario en 3D, el túnel donde va a viajar en el hiperespacio y los planetas a los que va a llegar el halcón milenario. La escena que vamos a crear va más o menos así: el halcón milenario en POV entrando al hiperespacio y vemos las clásicas estrellas estiradas como en las películas originales de Star Wars. Vemos entrar la nave al hiperespacio, hacemos una toma desde arriba, una toma en POV viendo lo rápido que va la nave, una toma de frente donde se ve pasando por encima de la cámara, otra escena por detrás donde agarra impulso y la nave sale volando del hiperespacio para llegar a un planeta alienígena. Así que prácticamente tenemos la burra de todo lo que estoy haciendo. Así que prácticamente tenemos nuestro shot list. Tenemos que crear 6 tomas para recrear toda esta secuencia. Pero antes de enfocarnos en eso, tenemos que encontrar lo más importante, que es el modelo 3D del halcón milenario. Yo encontré este en Sketchfab, creado por el usuario Freebird1211. Este modelo también lo puedes descargar tú porque es completamente gratis para que cualquiera lo pueda utilizar. Le aplicamos las texturas y vemos que son perfectas y sus detalles son increíbles. Yo le cambié un poco el color para que se viera más blanco como en las películas originales, porque las texturas que traía por default se veían un poco amarillas. E hice algunas pruebas de luz y movimiento de todos los ángulos de la nave, que son los que estás viendo en este momento. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro túnel del hiperespacio, y la verdad es más sencillo de lo que parece. Para crear este túnel lo hice completamente dentro de After Effects, usando el efecto de CC Cylinder, algo así se llama el efecto. CC Cylinder. Que prácticamente lo que hace es modelar una figura 2D en un cilindro 3D. Yo quería que en mi escena las estrellas se vieran completamente estiradas, como si de verdad estuvieras distorsionando el tiempo y el espacio, cabrón. Así que en lugar de usar este tipo de textura, que es la que se ocupa originalmente en las películas, que es como un ruido fractal pintado de azul, agarré un video que encontré en Motion Array del espacio, y fue el video que ocupé de textura para mi cilindro. Pero como pueden ver, los extremos del túnel son completamente duros. Se puede ver perfectamente el círculo final del túnel, y eso no pasa en el túnel de las películas. Precompuse el video y le hice una máscara con un fade en la parte inferior y en la parte superior, haciendo que las orillas duras desaparecieran. Y para hacer que el fondo del túnel fuera blanco, solo puse un sólido blanco debajo de nuestro video del cilindro, y eso hace que automáticamente las orillas tomen ese color blanco. Así que una vez teniendo nuestro modelo 3D y nuestro túnel, es momento de empezar a armar nuestras escenas. Para las escenas del inicio y del final de la secuencia, yo quería que fueran grabadas como cámara en mano, que fueran grabadas en la vida real. O sea, no se pueden grabar en la vida real, pero quería que se vieran de esa manera. Así que para poder lograr ese motion, grabé algunas escenas con mi cámara real, simulando los movimientos que quería que mi cámara digitalicera. Traqué la escena. Teniendo como referencia estos puntos de tracking, creé una cámara y un objeto nulo, y fui agregando los elementos en la escena basándome en los movimientos que había hecho con mi cámara. Para hacer los efectos de las estrellas, utilicé
un efecto que ya viene dentro de After Effects que se llama Stars Burst. No sé cómo se llaman nunca los efectos. CC Starburst. Le apliqué este efecto de Starburst en un sólido color blanco. Cambiando la cantidad de las estrellas, su tamaño y su distribución, creamos esta textura. Y después le agregué a mi composición. Como las estrellas son algo que está súper lejos en el espacio, no tenía que preocuparme por la perspectiva que tuvieran con respecto a la cámara. Es decir, las estrellas son algo que está tan lejos que no importa cómo mueva la cámara, siempre se van a ver parecido porque están demasiado lejos en el espacio. Así que podía usar una imagen 2D en lugar de hacer una simulación 3D compleja de estrellas. El planeta que aparece en la primera escena es solamente una imagen que saqué de Motion Array del planeta Tierra. Agregué la imagen a la escena y la posicioné donde yo quería. Después conecté el modelo 3D del halcón milenario con mi cámara digital dentro de After Effects para que se quedara pegada con la cámara siempre en la misma posición que esta. Agregué cada uno de los elementos a mi composición en After Effects y después pasamos al efecto de las estrellas yendo y estirándose al hiperespacio. Para hacer esto le agregamos el efecto de eco a nuestra capa de las estrellas y les cambiamos los valores a tiempo de eco en menos 0.001, número de ecos 300, intensidad de inicio 1 y decadencia de 1. Y vamos a crear dos keyframes en el apartado de speed del efecto de Starburst, el de las estrellas. CC Starburst. Al primer keyframe lo ponemos en 0 y el segundo keyframe en 1. Después aplicamos el efecto de CC Toner y agregamos el color azul característico de las estrellas. Después agregamos el efecto de Deep Glow. Duplicamos la capa y le borramos los dos efectos que le acabamos de poner, el de CC Toner y el de Deep Glow, y dejamos solamente el color blanco que ya tenían nuestras estrellas al inicio, para que la parte del centro sea blanca y el glow venga de la parte de atrás del color azul. Para las escenas que están dentro del túnel del hiperespacio, quería que la cámara fuera completamente diferente, porque estamos hablando de un lugar que sería imposible poder grabarlo desde afuera en cámara en mano. El espacio, como quiera, podemos grabarlo en cámara en mano si estamos en algún tipo de nave espacial. Claramente esto es una chaqueta que me estoy inventando, ¿no? Pero quería que la parte de adentro tuviera ese efecto mágico, como si fuera algo completamente diferente a lo que no tenemos acceso. Entonces por eso todas las escenas dentro del túnel son cámaras que son completamente digitales. Todas las escenas fuera del túnel del hiperespacio son grabadas en cámara en mano, con la técnica que ya usamos de grabarlo literalmente en la vida real y traqueando la escena. Lo que hice fue crear la animación del halcón milenario dentro del tubo del hiperespacio, agregando los movimientos de izquierda o derecha que yo quería que tuviera la nave. Después, tomando como referencia los ángulos del storyboard, animé la cámara basándome en los movimientos de la nave. Como pueden ver, fue un proceso de mezclar ambas técnicas. En las partes donde están dentro del hiperespacio, usar la cámara digital completamente animada a mano, y en las partes donde está afuera, usar la técnica de cámara en mano para que se viera un poco más realista, dándole una vibra diferente a las tomas que están fuera del hiperespacio y las tomas que están dentro del hiperespacio, que la verdad creo que valió la pena porque se ve increíble la cámara en ambas secciones. Algo que realmente creo que hizo la diferencia entre mi render actual y el render que hice hace más de 10 años es la iluminación. En mi render anterior la iluminación era completamente plana, creo que solamente tenía una luz en la parte derecha de la escena y todas las naves estaban siendo iluminadas por esa misma luz. Entonces realmente no había ningún tipo de cambio de luz o algo que hiciera que las luces que afectan a los modelos macharan con todo el entorno que está en el espacio, y era algo que nunca me terminó de gustar en esa escena. Así que lo que hice para iluminar estas nuevas escenas fue que una vez que terminé toda la composición, o sea que se viera en la composición todos los elementos que son las estrellas, los planetas y todo el túnel, que se vieran con el movimiento que ya tiene la cámara, lo que hice fue hacer un render sin el halcón milenario y después volví a integrar en la composición de After Effects este render que había hecho solamente del fondo y lo apliqué como un environment a mi escena 3D. Lo que hace esto es que Element 3D tome como referencia el video para iluminar la escena, es decir, el halcón milenario va a tener como referencia todas las luces que están alrededor de él, es decir, todos los elementos que ya agregamos, que son los planetas, las estrellas y el túnel del hiperespacio. Esto es la diferencia entre el día y la noche en el render. Pueden ver cómo se ve el halcón milenario con una iluminación super flat y la iluminación que ya tiene como referencia el environment. Y recuerda que si te está gustando este video y estás aprendiendo algo nuevo, puedes ayudarme mucho suscribiéndote y dándole like a este video. De verdad no sabes cuánto me apoyas nada más suscribiéndote y dándole like. Y si tienes alguna escena que te gustaría que recreáramos en un video futuro, puedes dejarla aquí en los comentarios. Coméntalo porque yo contesto todos los comentarios. Es más, te reto a encontrar un solo comentario que no haya respondido en cualquiera de mis videos. Para la escena final donde la nave está saliendo del hiperespacio, prácticamente hice lo mismo que en la escena del inicio. Traqué mi video
video grabado en la vida real y después fui agregando cada elemento en el espacio 3D. El planeta morado o el planeta alienígena lo saqué de una página llamada Vecteezy. Solamente es una imagen en vectores del planeta alienígena, no es ningún modelo 3D ni nada por el estilo. Una vez teniendo cada una de nuestras escenas con su cámara y su animación, exporté cada uno de los elementos por separado y los fui componiendo uno encima del otro, agregando correcciones de color, glow, correcciones de lente y algo de shake en la escena que está en POV hacia el halcón. Algo que me encantó poner en esta composición es este pequeño destello de mugre de lente que le da solamente en los momentos en el que el motor de la luz del halcón le da directamente al lente. Es como cuando tú pones una luz muy fuerte hacia un lente y puedes ver los detalles de mugre o de polvo que tiene ese lente. Creo que es un detalle que le agrega mucha más personalidad, como si de verdad estuviera grabado con una cámara real. Lo que hice en Premiere Pro es hacer todo el diseño sonoro. Todos los efectos de sonido del halcón milenario los saqué de un video de YouTube que subió un usuario que tiene todos los efectos de sonido del halcón milenario. Literalmente subió un drive donde puedes tú acceder y descargar todos los efectos de sonido. Además de usar los efectos del halcón milenario que estaban en este drive de este usuario de YouTube, utilicé muchos efectos de sonido también de Motion Array de naves espaciales. Mezclando los efectos de Motion Array y los efectos del halcón milenario de este usuario de YouTube, pude crear mi diseño sonoro de mi escena del halcón milenario. Y ahora sí, después de haber terminado el diseño sonoro y la corrección de color del video, después de más de 6 días creando todos los elementos que tiene esta escena del halcón milenario, creando el túnel, creando la animación del halcón, creando el tracking de la primera y la última escena, poniendo cada uno de los elementos en el lugar donde yo quería que estuvieran, sin un peso de presupuesto, y después de casi 10 años de haber creado mi última escena de Star Wars, este es el resultado. Yo la verdad estoy muy orgulloso de lo que hicimos en esta nueva escena de Star Wars. Creo que en comparación a la primera escena que hice hace 10 años, hay una diferencia abismal entre una y otra. Y la verdad es que me emociona saber cómo serán mis renders en un año, en 10 años. Poder documentar todo mi proceso como artista de efectos visuales es algo que me emociona mucho y creo que mi yo de 15 años estará muy orgulloso de saber que 10 años después podría estar haciendo un render como este que acabamos de ver. Y de verdad espero que tú que estás viendo este video también te avientes a crear tus propias escenas. A veces creemos que por no tener los millones de dólares o acceso a cámaras o computadoras muy potentes, nunca podemos llegar a crear escenas como las que vemos en las películas. Pero la verdad es que planeando bien cada escena, dándole todo a la animación, la iluminación de tu escena, ajustando cada uno de los detalles que tú ves en tu secuencia y más o menos llegar a lo que tú imaginas, puedes llegar a crear escenas que son completamente increíbles. Y tomar como una gran ventaja no tener el presupuesto o no tener acceso a grandes equipos de VFX o mucho dinero para hacerlos, porque esas limitaciones nos hacen ser creativos y encontrar caminos diferentes para llegar a donde queremos, y así poder sacar las cosas que tenemos en nuestra imaginación y poder plasmarlos en un video o en una película en la vida real. Y si quieres ver más videos recreando escenas de películas, puedes ver este otro video donde recreamos más escenas de películas utilizando CGI aquí solamente en este cuarto.